Queridos apóstoles de la Inmaculada, veremos brevemente la vida y el mensaje de San Luis María Griñón de Montfort, un apóstol magnífico que nos enseñará a tomar en seriamente nuestra misión de apóstoles de María. Y aprovecho recordarles que por pertenecer a la Iglesia Católica todos somos apóstoles, transmitiendo la fe de hombre a hombre, de madre a hijo, de esposo a esposa, hasta alcanzar todo el planeta Tierra. Lo primero que puedo decir de San Luis es que era un hombre fuera de serie, original hasta la médula, de origen bretón, Francia, y sabemos que los bretones son cabeza dura, pero el corazón ardiente. Y por eso son constantes y tenaces hasta conseguir el fin que se proponen. Y sucede como decía el viejo Demócrito, el carácter de un hombre hace su destino. Y no se equivocaba, porque el carácter de San Luis de Montfort era único, o también podemos decir que era excéntrico o original hasta el extremo. Y mejor que sea así, porque como ya sabemos, Dios está en contra de la clonación y de la fotocopia. Yo estoy seguro de que Él está contra toda tentativa de uniformidad de hombres, aunque eso no va en contra de la unidad de los hombres, ¿eh? Es algo distinto. Cada uno es único y cuando Dios forma un santo, si da a cada uno su gracia, es para que uno tenga su estilo propio. Y es también para que cada uno sea único, original e irrepetible. Nuestro Padre Eterno no acepta ni fotocopias, ni reproducciones baratas, solo el original. Y San Luis de Montfort es un perfecto original de la obra de Dios. San Luis de Montfort nace en el 1673 en el corazón de Bretaña, Francia, de un padre abogado metido siempre en problemas financieros y una mujer muy valiente que dio a luz a, escuchen bien, 18 hijos. 7 de ellos murieron prematuramente. ¿Se imaginan esa madre, esa familia? No se asombren, queridos míos, por el número de hijos. En aquella época tenían más confianza en la providencia de Dios que sus propias fuerzas. Para ellos, una boca más para alimentar es causa de mucha alegría, aunque eso supusiese un esfuerzo más grande para obtener dinero, para alimentar a todos por igual. Además, la fe de los hombres del siglo XVII no retrocedía ante el sacrificio. Los hijos de la familia Montfort van a recibir una sólida educación humana y religiosa. Nuestro pequeño Luis irá a la escuela primaria y luego al colegio de los jesuitas, donde se distinguió por ser un alumno de nivel medio y no tuvo grandes crisis. Era inteligente, pero más que su inteligencia, era su carácter fogoso y ardiente que lo distinguía. Tenía verdaderos dones, como por ejemplo la escritura. Él escribía cientos de poemas de muy buena calidad. También se dedicó a la pintura y a la escultura en madera. Le gustaba mucho hacer estatuas de madera de la Virgen y de Cristo crucificado. En cuanto a su vida espiritual, no dudemos que era intensa. Desde niño se lo veía rezar con una gran piedad y recogimiento. Especialmente tenía un amor desbordante a la Santísima Virgen. Incluso decían que se ponía colorado cuando hablaban de ella enfrente de él. Y esto nos puede dar a entender hasta qué punto él la amaba y hasta qué punto ella vivía unido a él en el interior de su alma de niño. Durante el tiempo de secundaria decidió ser sacerdote y no podía dudar que esa era su propia vocación. Cuando le dijo a sus padres, el papá se opuso y su madre lloraba. Pero nada lo detiene al joven Montfort. Era, como les decía recién, tenía un carácter decidido y ardiente que nada lo podía frenar. Para el viaje solo disponía de 10 centavos, que se los da al primer pobre que encontró. No aceptó el caballo que le ofrecieron, quería irse a pie, y así lo decidió. Recuerden que era un bretón y por lo tanto cabeza dura. Aunque sí conservó su pequeño tesoro, que era su rosario y una pequeña estatuilla de la Santísima Virgen Reina. Y María realmente reinaba en su alma, por eso le gustaba llamarla mi reina. Y así es que dejando todo se dirige a París, al gran seminario de San Sulpicio, para comenzar los estudios de filosofía y teología. Y durante el camino mendigaba y lo insultaban, se lo despreciaba, pero él no se desanimaba por eso.
Nada lo detenía a este joven. Él cantaba, él ríe, él era feliz porque nadie le podía quitar de su corazón ni a Jesús ni a María. Y por eso caminaba con firmeza hacia su destino. Quería ser sacerdote. Ya les decía que era un apasionado de primera clase. Y acá, queridos míos, hay un secreto. Si él se entrega a Dios, es para ser santo. Si no, no le interesa. Su carácter es único y sagradamente original. Cuando San Luis llega al seminario, desconcierta a todos. Su estilo produce un shock en todos y algunos se escandalizan de él. En el seminario se buscaba la uniformidad, cosa que sería imposible en el joven Montfort. Caminaba con el crucifijo y el evangelio entre las manos. Era el San Francisco de París. Los sacerdotes formadores comenzaron a mirar a San Luis como un joven excéntrico que venía a romper sus esquemas, pero porque Dios así lo quería, es aceptado. Como trabajo de seminarista era ayudar a los jóvenes pobres y durante algunas noches su apostolado era velar sobre los difuntos. Solía descubrir el rostro de los difuntos para meditar la terrible realidad de la muerte y tener siempre el espíritu alerta y preparado. Y este ejercicio, queridos míos, le ayudará más tarde para escribir sus sermones, que eran súper intensos, que removían el corazón de sus auditores y que tocará profundamente sus imaginaciones. Mientras estudiaba teología, la gente hablaba de él como de un ser aparte, y algunos decían que era un santo. En esta época, grandes pruebas van a caer sobre el joven Montfort. Y sobre este punto, queridos míos, quería decirles que en la vida espiritual nosotros no sabemos qué es lo que más nos conviene, o una caricia o una bofetada. Y tenemos que esperar hasta el fin de nuestras vidas para ver el fruto de la caricia y de la bofetada. Su aspecto físico no era muy atrayente, pero poco importa eso para la obra de Dios. Dios elige a quien quiere y lo transforma sin importarle la apariencia externa. Su aspecto. Su nariz era bastante grande y de forma irregular, sus ojos parecían perdidos, hablaba poco y por eso era apuntado como un joven cerrado, insociable, pero él vivía en su mundo interior junto a Jesús y a María, y a veces le sucedía que caía de rodillas para rezar, sin saber el por qué, y eso era causa de críticas, de burlas, y los superiores querían a toda costa que su comportamiento se uniformara a los demás. Y el joven Montfort hacía el intento, tenía buena voluntad, formalmente hacía el intento, pero su corazón no estaba bien. Inútil de lograr que sea igual a los demás o que sea otro. Los superiores lo humillaban constantemente con el pretexto de querer normalizarlo, pensando que era un aparato o un personaje, pero lo que ellos ignoraban es que Dios nuestro Padre lo quería original, lo quería Luis de Montfort y no otro. Pero Montfort consideraba esas ofensas como una gracia inmensa, y nosotros, ¿cuántas veces no somos capaces de soportar con serenidad la menos ofensa? Al instante gritamos al cielo exigiendo justicia. Los superiores de San Luis de Montfort, viendo las cualidades del joven, finalmente cedieron y lo aceptaron a la orden sacerdotal. Delante del joven Montfort estaban los que lo consideraban un santo y de los que se reían y burlaban de sus extravagancias. Lo que muy provechoso fue aquí es ver que a pesar de estas pruebas, el santo seguía su vida como si nada pasase, siendo él mismo, original y lleno de decisión en alcanzar la santidad por medio de María, y fue ordenado sacerdote en el año 1700 a los 27 años. Pero ahora déjenme hablarles de su ideal, que es súper simple: dar catecismo a los pobres, evangelizar las almas y comunicar al mayor número de personas su amor por Jesús crucificado y por María, su madre. Solía preparar esas famosas misiones populares de casa en casa por las calles, llevando su crucifijo y su estatuilla de la Santísima Virgen para hacer amar, como él lo escribía, a su Señor y a su Madre, empujando a los hombres a la verdadera devoción hacia ella, la Inmaculada.
Inmediatamente después de su ordenación, él se dirige a la ciudad de Nantes para profundizar el estudio sobre las misiones populares, y que tuvieron en su época una grandísima fecundidad y que aún tienen en aquellos lugares donde se realizan bien estas misiones populares. Sus predicaciones en esas misiones eran llenas de fervor, movían a todos a la conversión, grandes, pequeños, jóvenes, gente de toda clase, menos, y de esto no me extraño, del clero. Los sacerdotes eran su mayor obstáculo. No amaban mucho a este místico, original hasta la médula y con una devoción exagerada a María, como ellos decían. También era rechazado por el clero porque el estilo de vida de San Luis era una exhortación o una acusación a la relajación y frivolidad de sus compañeros del clero. Queridos míos, ¿saben una cosa? Es siempre la misma historia. Nadie es profeta en su tierra, y entre sus compañeros sacerdotes mucho menos. Cuando uno es muy bueno, santo, la envidia surge como el pan cotidiano. De hecho, recuerden que los sacerdotes de la época de Cristo tenían envidia a nuestro Señor, y por envidia, dice el Evangelio, lo mataron. Tenían envidia porque atraía a la gente, porque lo querían, porque hacía milagros, curaba, resucitaba, la gente lo buscaba para escucharlo y a ellos no. Por eso, para convertir a un sacerdote se necesita levantarse temprano y pedir el milagro. Es tan criticado San Luis por el clero que el obispo del lugar le prohíbe seguir con sus predicaciones y misiones, y él acepta porque es humilde y sencillo. Él acepta todo lo que se le llega, lo bueno y lo menos bueno y lo que produce fastidio. Es cambiado de lugar al hospital de Poitiers, donde se dedicará a cuidar a los enfermos con una devoción y una dedicación extraordinaria. Todo lo que él hace tiene el sello de lo ilimitado, de lo generoso y la renuncia de sí por el amor a sus hermanos. Es tan impresionante su trabajo con los enfermos que la envidia nuevamente se alza sobre su cabeza y se dirige a otros horizontes. No hay remedio. Es un apasionado, un hombre de fuego, y que por su entrega total a Jesús y a María molesta a quienes son fríos y tibios. Es increíble todo esto, queridos míos, ¿eh? La multitud lo amaba y por envidia de los religiosos y sacerdotes debía irse. El mismo camino de Jesús. Una carta del 19 de marzo de 1704 atestigua lo que acabo de decirles. Estaba dirigida al obispo con estos términos: nosotros, 400 pobres, le suplicamos humildemente, para la mayor gloria de Dios, de devolvernos a nuestro padre pastor, al padre Montfort, aquel que ama tanto a los pobres. Pero nada que hacer, el obispo decide seguir el consejo del clero y Montfort es transferido. Pero no piensen que esto lo desanimó. No. De nuevo es enviado a otro hospital de la Sainte-Pétrière, en París, donde de nuevo se entrega sin medidas al máximo, y allí otra vez comienzan las envidias eclesiásticas, porque vive como un pobre en medio de sus pobres. En esta época es rechazado por todos, de sus amigos sacerdotes, incluso de su antiguo rector de seminario. La verdad es que nadie lo quiere cerca porque él les remueve la conciencia. Él ya no sabe a dónde ir, alojándose en esas escaleras de un apartamento, mendigando como un pobre en medio de sus sacerdotes. Por todas estas experiencias, San Luis de Montfort comenzó a forjar en su alma el amor por la cruz, al punto que se alegraba de estas ofensas y desprecios. Recostados en estas escaleras, él contempla su crucifijo y llega a decir que la sabiduría es la cruz y la cruz es la sabiduría. Una noche en esta ciudad, Montfort se encontró con un leproso cubierto de úlceras. ¿Y qué hace? Lo carga con sus espaldas y se dirige a la casa donde viven los otros sacerdotes. La puerta está cerrada, es normal, porque es de noche, y golpeando con fuerza, con ese leproso en sus espaldas, les grita desde afuera: ¡abran la puerta a Jesucristo! ¡Abran la puerta a Jesucristo! Queridos míos, si yo les cuento esto, es para que vean el ardor de su alma, el fuego que lo inunda, y la dificultad de sus hermanos sacerdotes de vivir junto a este gran santo. Saben que hay un dicho que dice: en el cielo como en la tierra,
Solo los mártires viven junto a los santos. Es decir, que vivir junto a un santo, un verdadero santo, no es fácil. Se sufre como un mártir, porque perpetuamente, por sus comportamientos, revelan nuestra tibieza. Durante este tiempo en Bretaña, Montfort recorrerá toda la región con sus famosas misiones, y siempre el obstáculo lo encontrará en la envidia eclesiástica. Y por eso, por tantas tensiones con el clero, dejará Bretaña y se dirigirá a otras diócesis, a Nantes, y allí San Luis de Montfort podrá dar su color y poner su estilo, tendrá más libertad en la predicación, y allí predicará en toda la región con muchísimos frutos y da forma definitiva a sus misiones populares. Junto a sus compañeros, él va siempre a pie, de casa en casa, de pueblo en pueblo. Su método es siempre el mismo. Cuando llega a un pueblo, recorre las calles y con una campana, con entusiasmo y alegría, llama a todos a la misión. Y entonces los insultos y las oposiciones para Luis María eran el primer signo, el primer fruto de la misión, las contradicciones. Ya estaba acostumbrado, recuerden. Y él decía, el fruto es bueno porque el diablo no está contento. En todas las iglesias donde entra San Luis de Montfort provoca el llanto de arrepentimiento, con sus predicaciones de fuego toca los corazones, produce grandes conversiones, muchos regresan a la fe y su confesionario estaba siempre repleto de penitentes. Compone cientos de cánticos para edificar y educar a las almas con el misterio de la fe, para acercarlos a Jesucristo y a María. Recuerden que tenía fuego en su alma y quería incendiar Francia con ese fuego de amor divino. Al final de esas misiones, San Luis buscaba de edificar un calvario gigante sobre una colina para que todos puedan verlo y seguir el camino del crucificado. En la procesión hasta la cumbre, San Luis iba con los pies descalzos, caminando en el barro, llevando la cruz en sus espaldas, y el pueblo lo seguía detrás, cantando con fervor los cánticos a Jesucristo y a la Santísima Virgen, y allí los milagros se multiplicaban. Milagros de conversión me refiero. Cuando sus misiones terminaban, él aprovechaba para rezar y recuperar fuerzas. Dedicaba todo el tiempo a la oración. Iba a los oratorios, grutas, iglesias, y en la soledad ponía su alma en gran silencio ante la presencia de Dios y de su Reina celestial. En este tiempo de oración y contemplación, cerca de La Rochelle, San Luis compuso el famoso tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Es un libro de pocas páginas, pero es sin duda uno de los libros más importantes de toda la espiritualidad cristiana. Esta verdadera consagración está muy lejos de ser una devoción carameleada, sin raíz, que solo recita oraciones a la Virgen María. No, va mucho más allá. Hay que pertenecer a María y dejarse modelar y transformar por ella. Ese es el gran secreto que realmente cambia nuestra vida. Sin una verdadera devoción a la Inmaculada no hay verdaderos cambios, ni mucho menos frutos apostólicos. Si nosotros viviésemos unidos a María continuamente, si realmente le perteneciésemos, si nos dejásemos transformar por ella viviendo en ella y para ella, nuestra vida daría un vuelco extraordinario hacia la perfección. Caminando, pero ¿qué digo? Corriendo hacia la santidad más sublime. Ella, la Inmaculada, es el modelo perfecto en el cual no puede haber ni error ni defecto en la obra. En 1716, San Luis regresa a Saint-Laurent-sur-Sèvre, a la Vendée, por la última misión popular que fue triunfal. Y en esta época, muy enfermo y extenuado de tanto trabajo apostólico, murió entregando su aliento a Dios Padre en las manos de la Santísima Virgen María, y fue el 28 de abril de 1717 a los 43 años de edad. Felicitaciones, Luis María, has cumplido tu vida de misionero apostólico, te has gastado y desgastado hasta perder todas tus energías por la gloria de Dios y la conversión de los pecadores. En este momento que escuchas mi voz,
te agradezco por tu ejemplo de sacrificio, de fervor, de amor por Jesús y María. Has terminado el combate de la fe, misión cumplida. Ruega por nosotros. Y nosotros, queridos hermanos, haremos muy bien de seguir las virtudes de San Luis. Si nos consideramos los amigos de Cristo, tenemos que creer con todas las entrañas que la originalidad que es propia de cada uno es un don de Dios y que debe ser cuidada. Jesucristo no acepta fotocopias ni falsificaciones de santos. La uniformidad es una plaga. Cada uno tiene su gracia y su color particular irrepetible. Y sobre todo, cada uno tiene su propia misión. La misión que tú no llevas a cabo, nadie lo hará por ti. Dios te creó original, con una misión original y con gracias y carismas pensados únicamente para ti. San Luis María vivió este don hasta la perfección. En segundo lugar, si nos llamamos los amigos de Cristo, hay que amarlo, frecuentarlo en la oración, en los sacramentos, en especial la Eucaristía, donde Jesucristo vive verdaderamente y sustancialmente. Junto a la Eucaristía aprendemos a llevar santamente la cruz y a soportar con paciencia las contradicciones, confiados de que todo lo que digan de nosotros no tiene ninguna importancia. Lo que importa es lo que Dios piensa de nosotros. Y en tercer lugar, y es el gran secreto de San Luis María, si nos llamamos los amigos de Cristo y si queremos asemejarnos a Él cada vez más, es absolutamente necesario pertenecer a María y dejarse formar por ella y educar por ella. Es simple, es directo, es concreto, es el camino más corto y seguro. Es un camino sublime. Por último, si realmente nos llamamos los amigos de Cristo, debemos anunciar a los hombres con una gran convicción, con el corazón y con la voz, el misterio de Cristo Redentor, porque es Él quien tiene las llaves del paraíso y que las coloca en las manos de quien las quiere. ¿Quieren estas llaves? Pídanselas a Jesucristo por medio de María Santísima y las obtendrán.